El orden mundial que nos brindó vuelos baratos, comida barata y la ilusión de una paz duradera se está derrumbando ahora mismo. Y lo que lo reemplace no se parecerá en nada a lo que existía antes. Este video explica por qué ese colapso era inevitable y qué significa para todos los que lo ven. Piensen en la última vez que el mundo se sintió realmente estable. Las guerras estallan en Oriente Medio. La inflación destruye los ahorros que tardaron décadas en acumularse. Y los jóvenes realmente inteligentes y trabajadores, se rinden por completo, se quedan de brazos cruzados, en silencio, abandonan sus trabajos, apostándolo todo a las criptomonedas solo para tener alguna posibilidad de un futuro. Y aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Nada de esto es casualidad. Nada de esto es mala suerte. Lo que estás viendo es un orden mundial que se desmorona en tiempo real. Y el sistema que construyó tu forma de vida es el que se está desmoronando. Si estás aprendiendo algo aquí, suscríbete. Recibirás una notificación cada vez que publique algo y formarás parte de algo que realmente me importa. Analicemos el video. Para entender hacia dónde se dirigen las cosas, primero hay que entender qué dejamos atrás. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense llamado Francis Fukuyama escribió uno de los ensayos más influyentes del siglo XX y lo calificó como el fin de la historia. Su argumento era que la humanidad había intentado todos los sistemas principales, monarquía, fascismo, comunismo, y todos habían fracasado. Lo que sobrevivió fue la democracia liberal de consumo, la libertad de comprar lo que uno quiera, votar por quien quiera y creer lo que elija. Fukuyama la denominó la cúspide de la civilización humana, la respuesta definitiva a miles de años de experimentación política. En aquel momento, muchas personas influyentes coincidieron con él. Lo que siguió a ese momento es lo que los historiadores denominan el momento uniolar. Una superpotencia en el centro de un sistema global único, con Estados Unidos al mando. Y ese mundo uniolar se sustentaba en tres pilares. Los tres se están resquebrajando simultáneamente, razón por la cual todo a nuestro alrededor se siente tan inestable. El primer pilar fue la Pax Americana, en latín Paz Americana. Y por primera vez en la historia registrada, una nación tuvo el poder suficiente para mantener el orden en todo el mundo. Estados Unidos lo logró de tres maneras. Mediante la supremacía militar aérea respaldada por fuerzas especiales y operaciones de inteligencia que llegaron a todos los gobiernos de la Tierra. Mediante la vigilancia masiva disfrazada de Internet y a través de instituciones multilaterales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que le dieron al imperio estadounidense una fachada democrática y amigable, nadie se percató de quién realmente estaba al mando. Y al principio funcionó. Asia Oriental dejó de luchar entre sí y comenzó a comerciar. Cientos de millones de personas escaparon de la pobreza. La Pax Americana, con todos sus defectos, brindó un nivel de paz y prosperidad sin precedentes en el mundo. El segundo pilar fue la supremacía de la ciencia, que gradualmente reemplazó a la religión como sistema de creencias organizador del mundo moderno. Los científicos se convirtieron en una especie de sacerdocio transnacional, leal no a una nación en particular, sino a una hermandad internacional de revistas e instituciones, las cuales, en última instancia, respondían ante el imperio estadounidense. Durante la pandemia de COVID-19, cualquiera que planteara dudas metodológicas sobre los plazos de desarrollo de las vacunas no era tratado como una persona curiosa que formulaba preguntas razonables, sino como un hereje peligroso que merecía la humillación pública. Eso no es ciencia. Eso es religión disfrazada de laboratorio. El tercer pilar era el dólar estadounidense, y su magia aún merece un momento de auténtica admiración. Un trozo de papel respaldado únicamente por la creencia colectiva de que toda la humanidad tenía valor. No solo valor, sino el máximo valor posible. La gente organiza su vida entera en torno a acumular la mayor cantidad posible. Incluso más allá del punto en que tener más dinero ya no cambia en absoluto su forma de vida. La diferencia entre 100 millones y 1.000 millones de dólares es prácticamente nula en términos de lo que se puede hacer con ellos. Y, sin embargo, la búsqueda nunca cesa. Así de total se volvió la ilusión. Todos los imperios de la historia siguen el mismo patrón. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.
La primera generación construye algo mediante el sacrificio y la disciplina. La segunda generación administra lo construido. La tercera generación lo hereda, asume que durará para siempre y lo destruye por arrogancia. Y ahí es precisamente donde se encuentra Estados Unidos ahora. La Pax Americana comenzó a ignorar las reglas que ella misma creó, lo que significó que todo el sistema perdiera su legitimidad casi de la noche a la mañana. Estados Unidos bombardeó Libia y Siria sin la aprobación de la ONU, sin consenso internacional. Y más recientemente actuó contra Irán sin consultar la opinión mundial ni siquiera fingir que le importaba cuál sería la respuesta. Cuando el imperio que dictó las reglas empieza a quebrantarlas públicamente, nadie cree en ellas. Y esa creencia era lo único que mantenía unido el sistema. La ciencia se convirtió en ortodoxia en lugar de descubrimiento. Y las consecuencias son evidentes si uno estuviera dispuesto a observar con honestidad. El último avance científico verdaderamente revolucionario, no una nueva aplicación, ni un chip más rápido, sino un descubrimiento que cambió la forma de vida de la humanidad, se produjo hace décadas. Silicon Valley, y esto merece ser dicho claramente, crea aplicaciones de entrega de comida. La institución que debía impulsar el progreso humano se interesó más en proteger su propio consenso que en cuestionarlo. Y eso es lo que le sucede a toda institución, religiosa o científica, que empieza a priorizar su propia supervivencia por encima de su propósito original. El dólar se convirtió en una máquina de generar desigualdad, y la generación joven fue la primera en sufrir sus consecuencias. Imprimir dinero sin límites transfiere riqueza de forma invisible de los jóvenes a los mayores, de los pobres a los ricos. Y lo hace de una manera casi imposible de combatir, precisamente porque el mecanismo es invisible. Un joven de hoy que trabaja más que sus padres jamás tendrá la casa que ellos tuvieron. Y en el fondo, sabe perfectamente por qué. Así que deja de jugar. Se retira discretamente. Apuesta con Bitcoin. Apuesta en deportes, no por pereza, sino porque la respuesta racional a un juego amañado es retirarse de la mesa o apostarlo todo a un milagro. Cuando tres pilares se derrumban simultáneamente, el mundo que se encuentra debajo no se asienta suavemente. Se rompe. Comencemos con la energía. Todo a tu alrededor ahora mismo tiene su origen en el petróleo. Tu teléfono, tu ropa, los medicamentos en tu botiquín, los alimentos en tu mesa cultivados con fertilizantes derivados del petróleo y los vuelos que conectan la economía global que lo sostiene todo. Toda una civilización de 8.000 millones de personas se sustenta en un solo pilar: el petróleo barato que fluye de forma constante desde Oriente Medio. En el momento en que ese flujo se interrumpe, todos los sistemas que dependen de él colapsan simultáneamente. La producción de alimentos depende directamente de la energía. Y las cifras son alarmantes. La única razón por la que 8.000 millones de personas se alimentan actualmente es que los fertilizantes producidos en el hemisferio norte se envían a regiones agrícolas de África, el sur de Asia y Asia Central que no pueden producir suficientes alimentos sin ellos. Interrumpir esa red comercial mediante guerras, sanciones o la destrucción de infraestructuras, medidas que ya están ocurriendo, provocaría hambrunas sin precedentes en la historia moderna. La escasez de agua es en realidad peor que la escasez de alimentos. Y los países que enfrentan el peor estrés hídrico son los mismos que ya lidian con la inseguridad alimentaria y el colapso político. Esa convergencia produce históricamente una cosa: la migración masiva. Y cientos de millones de personas que se trasladan de zonas de colapso a zonas estables chocarán con naciones del norte envejecidas y económicamente frágiles que, al mismo tiempo, están desesperadas por mano de obra y son políticamente incapaces de absorber a los recién llegados sin fracturarse por líneas culturales. Ese choque no es una predicción. Ya está en los datos. Internet merece una mención aparte, ya que la mayoría desconoce su fragilidad física. Internet se basa en cables submarinos que recorren el lecho oceánico, y varios de ellos atraviesan directamente la región más inestable del planeta. Un solo corte deliberado podría dejar sin acceso a Internet a entre el 20 y el 30% de la población mundial. Y no se trata de una interrupción del servicio de Netflix, sino del colapso simultáneo de la banca, las finanzas, las cadenas de suministro y el comercio, ya que todo funciona con infraestructura en la nube que depende de que esos cables permanezcan intactos.
Nada de esto pretende asustarlos. La razón para comprenderlo claramente es que la conciencia es lo único que distingue a quienes se adaptan de quienes siguen esperando a que las cosas vuelvan a la normalidad. El cambio más importante es de la eficiencia a la resiliencia. Todo el mundo unipolar se optimizó para una sola cosa: hacer todo de la manera más barata y rápida posible, extrayendo el máximo beneficio de un sistema global estable. La resiliencia plantea una pregunta completamente distinta. Si todo se derrumba a la vez, ¿podrá sobrevivir? ¿Podrá tu nación autoabastecerse de alimentos sin importaciones? ¿Podrá tu comunidad protegerse sin ayuda externa? ¿Podrás aportar valor personal que no dependa del funcionamiento de una cadena de suministro global estable? Pasar del materialismo al significado suena filosófico hasta que te das cuenta de que, en realidad, es una cuestión práctica de supervivencia para los gobiernos. Todo gobierno que ya no puede brindar prosperidad material, y la mayoría de los gobiernos se dirigen hacia ese punto más rápido de lo que sus ciudadanos se dan cuenta, necesita que su población encuentre un propósito en algo más que el consumo. A lo largo de la historia, ese propósito siempre ha sido la religión, la comunidad o la identidad nacional. Las sociedades que logren esa transición serán más cohesionadas y más capaces de realizar sacrificios colectivos cuando estos sean necesarios. La transición más difícil de todas es la de la vejez a la juventud. Y la historia no ofrece mucha orientación al respecto, ya que el problema es realmente nuevo. Los baby boomers en los países occidentales tienen acceso a la mejor atención médica de la historia. Han acumulado una riqueza sin precedentes y un poder político que no muestran intención de ceder voluntariamente. Mientras tanto, los desafíos que realmente requieren solución, la gobernanza de la IA, el realineamiento geopolítico y la asignación de recursos, exigen la visión a largo plazo y la energía que solo poseen los líderes más jóvenes. Japón se enfrenta a este problema con mayor urgencia que cualquier otra nación, con la población más envejecida del planeta y quizás un margen de entre 5 y 10 años antes de que las consecuencias se vuelvan incontrolables. Y esa presión podría ser precisamente lo que los obligue a resolverlo cuanto antes. Algunos de ustedes, al ver esto, probablemente esperan que se firme un acuerdo de paz en unos meses, que los precios del petróleo se estabilicen y que regrese la normalidad que conocían. Esa esperanza es comprensible, pero no es sincera. Y ahora mismo, usted merece más honestidad que consuelo. El momento unipolar ha terminado. Ese periodo históricamente único de paz mundial liderada por Estados Unidos, energía barata y prosperidad sin fronteras duró unos 30 años. Y las condiciones que lo hicieron posible ya no existen. Lo que viene no está predeterminado. El nuevo mundo se definirá por las decisiones que tomen individuos, comunidades y naciones en los próximos 5 a 10 años. Esto significa que tus decisiones ahora tienen más peso que nunca. Adquiere habilidades que sean relevantes cuando los sistemas globales sean inestables. Construye comunidades que puedan funcionar sin apoyo externo. Cuestiona todo lo que has aprendido sobre cómo funciona el mundo, porque la mayor parte solo fue cierto durante un periodo histórico que acaba de terminar. Quienes perciben con claridad una transición mientras ocurre son quienes dan forma al futuro. Y ahora mismo, la claridad es lo más raro del mundo. Eso es todo por hoy. Si esto cambió tu perspectiva sobre lo que sucede a tu alrededor, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Más gente debería prestar atención. Nos vemos en la próxima.